Se veía una fragata al lado de los barcos, descarga las flechas, le decía uno de los sujetos dentro del barco de madera al otro, alzando una compuerta que dentro salían unas ballestas, empezando a disparar flechas contra las fragatas japonesas. Habían flechas en llamas incluso, pero solo se dignaban a rebotar en el acorazado. No se quema ni sufre ni un solo rasguño. ¿Es imposible acaso estar recubierto de metal?, decía el capitán de la Armada Marina de Louria. Almirante, la nave enemiga se aleja. Lo conseguimos, Yuju, gritaban dentro los marineros de Louria. ¿De verdad están huyendo?, se pregunta el capitán. Entonces esta sensación de desasosiego que tengo, decía el capitán. Se empezaba a alzar un cañón. El destructor Myuoko ha recibido el ataque de los insurgentes. Inicien el contraataque, decía el capitán por el intercomunicador. Pum, pum, sonaban los cañones de la fragata. Empezaban uno a uno a caer los grandes casquillos de las 52 milímetros, y pum, destruyen un barco al lado donde estaba el capitán de la Marina de Louria. Entonces él volteaba a ver el velero de madera en llamas. ¿Pero qué demonios acaba de ocurrir?, decía el capitán de Louria asustado. El destructor se acercaban cada vez más. Esperemos que esto los disuada de una vez, decía el capitán del destructor mientras comandaba el barco. Más les vale, les decía otro. Acaban de explotar, no parecen en nada los cañones del Imperio. Ve el cañón disparar nuevamente y botando humo. Nos enfrentamos a un arma mágica, decía el capitán de la Marina de Louria. Confirmamos el impacto, hemos dado justo en el blanco, decía él. Encargado del reconocimiento en el destructor. Los barcos de los insurgentes no cambian de rumbo, no parece que quieran retirarse, decía uno de los encargados de la observación del barco japonés. El capitán se quedaba en silencio agachando la cabeza, miraban el destructor con un periscopio. El navío enemigo ha detenido sus movimientos, además no hay presencia de los enemigos en cubierta. Ya veo, no pueden lanzar esos poderosos misiles rápidamente, decía el capitán analizando la situación, que la flota reduzca la velocidad y mantenga el rumbo. Rápido, extiende las velas, le gritaban a uno. Capitán, envió una petición para que los dragones aéreos presten apoyo, hornearan el interior de ese navío de metal. Castillo Jinhangs, reino de Louria, base de dragones alados. Se veían a unos sujetos preparándose para partir, ponían las monturas en el dragón para partir. Escuadrón 17º de dragones, decía levantando la mano. Por lo que ha llegado hasta mis oídos, la embarcación está usando un arma mágica, decía mientras los caballeros se montaban en los dragones en posiciones uno a uno. En serio, puede que será necesario enviar 150 dragones. Si hacemos eso no habrá dragones que cuiden la capital. El 14º escuadrón de dragones parte hacia su objetivo. La pista está libre para el despegue, enviaremos todos los dragones disponibles. El enemigo no tiene cómo amenazar nuestra capital. Aniquilaremos por completo a las fuerzas enemigas, decía un sujeto mirando el cielo y los dragones volando, todas las unidades desplegadas. En otro lado se veía un barco, enemigos detectados a través del radar. Son dragones. Salía mientras aparecía WN en el radar, que significa Barben. Su número es al menos de 250. Pero sabemos que las bolas de fuego que generan tienen la tarde de una bomba napalm. Aún no hemos podido verificar su fuerza física. Atacar sin mucha convicción nos costará la vida. Ya veo, no dejes que ningún dragón se acerque al barco, iniciando la guerra antiaérea, preparando el sistema vertical de lanzamiento, desplegando los misiles tierra-aire, misiles DIM-66, levantando unos interruptores de lanzamiento. Salían los misiles de los compartimentos. Siu. Sonaba un sonido estruendoso mientras salía un montón de humo en el barco y salían 3 misiles antiaéreos del barco. ¿La nave enemiga está en llamas acaso?, se hunde?, preguntaba uno. No, claro que no, decía el capitán viendo los misiles. Han lanzando al cielo algo parecido a las balistas. ¿Qué intentan lograr con eso?, pregunta el capitán de la Marina de Louria. Los caballeros encima de los dragones miraban los misiles en dirección hacia ellos. ¿Qué es eso?, preguntaba uno. Se dirigían a toda velocidad hacia ellos. Al parecer tenía metralla. Los misiles luego de estallar volaban pedazos del cuerpo del dragón. La metralla. Los dragones se retorcían en el aire. La metralla también impactaba en caballeros alados. También dañaban la bandera louriana en uno de los dragones. Aún quedaban más hojillas de misiles. La luz nos persigue, no podemos eludirla, gritaba un caballero alado. Pum, impactaba otro en otro dragón. La metralla volvía a impactar en objetivos cercanos, cayendo un montón de dragones cercanos. El sujeto revisaba el radar. 50 dragones permanecen intactos. Cambia los proyectiles antiaire, decía el capitán. Empezaban a disparar mientras caían los dragones uno a uno. El cañón disparaba como loco una y otra vez encima del barco. Munición 127 milímetros, decían mientras los casquillos caían. Al igual que los dragones alados. Se veían algunos quejándose con las alas rotas. Pueden disparar en ráfagas, decía el capitán de la Marina de Louria, impactado al ver caer los dragones como moscas del cielo. Esto no puede estar pasando, todos los dragones alados están cayendo, decía el capitán de Louria en shock. En el radar solo se veían 3 dragones alados en el cielo. Aún quedan 3 dragones sobre el barco, gritaba el encargado de la observación preocupado. Rápido usa el Sips, decía refiriéndose a una torreta con una ametralladora. Venían 3 dragones cargando sus bolas de fuego en la boca.
las Zips empezaban a disparar de forma feroz para alejar los enemigos, de forma a bala uno de los dragones. Mientras las Zips paraba de disparar, se veía unos objetivos en el radar y luego otros dragones cayendo. Todos los blancos han sido derribados, decía uno de los encargados del reconocimiento en el acorazado. Uf, decía el otro aliviado. El capitán agachaba la cabeza. 250 dragones con un solo navío, todos aniquilados, decía el capitán de la marina de Louria pensando. ¿Seremos los próximos en acabar en el fondo del mar?, se preguntaba. Estoy seguro que no se olvidarán de las atrocidades cometidas en Jim. En ese caso, que las galeras usen los remos, pasamos a la ofensiva, vamos a asaltar el navío enemigo. Decía el capitán. Sí, mi capitán, decía uno de los subordinados. Entonces se dirigían a toda velocidad hacia el destructor. Las flotas enemigas se están acercando, parece que quieren continuar. Decía uno. Preparen las armas, gritaba otro de los japoneses dentro del barco. No quería causar bajas innecesarias, pero parece que hoy no sucederá, decía el capitán del destructor mientras el capitán de la Marian de Louria daba la orden de atacar levantando la mano. Los barcos se dirigían a toda velocidad, el capitán solo observaba. Capitán, acaban de llegar refuerzos, gritaba uno. Como decía el capitán volteando a mirar, venían más destructores y un buque de guerra. Pum, 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 solo se escuchaba el sonido de los cañones. E iban los proyectiles a toda velocidad hacia los barcos de madera. Pum, pum, sonaba el fuerte sonido, unos caían en el mar, otros en los barcos destruyéndolos. Se acabó, no hay forma de acabar esta batalla, pero si nos retiramos tendré que cargar con la responsabilidad, decía el capitán frustrado. Se veía la verga del barco en llamas junto a las velas. Mi nombre quedará en la historia como el comandante incompetente, decía el capitán cabizbajo y molesto. Aún así no puedo permitir que mis hombres mueran en vano. Capitán, ordene a nuestros hombres la retirada inmediata. Sí, señor, decía uno de los subordinados. En el radar japonés se veían como los barcos empezaban a marchar. Parece que se retiran, decía el encargado de la observación. Paren el fuego, decía el capitán del destructor japonés. Muy bien, caballeros, procedemos al rescate marítimo. Se veían a un montón de helicópteros saliendo del gran barco japonés. ¿Que ya se ha acabado?, pregunta el observador de Watoine. Si la flota insurgente de retira, decía el capitán japonés. Sobre ese rescate marítimo hay víctimas de las JMCDF japonesa, pregunta él. Observador de Watoine. Ni una sola, decía el capitán. Entonces, ¿a quién piensan rescatar?, decía el delegado. En otra escena se veían a los japoneses en lancha y helicópteros rescatando a los lourianos que naufragaban. Al enemigo, respondía el capitán. En otra escena en el bosque de reunión de Watoine. Así que lo que quieres decir que Japón ha repetido los 4.400 barcos de Louria, sino que han derribado 220 dragones alados y todo ello sin recibir daño alguno. No, sin han habido daño, las flechas de Louria han arañado la pintura de los barcos, decía el observador de Watoine. Llamas a esos daños de combate, le refutaban al observar que habían enviado. ¿Y qué planea hacer Japón después de todo esto?, le preguntaban. El primer ministro japonés ha pedido permiso para poner una base en las llanuras de Aidar, de la ciudad fortaleza de Hei. ¿Ese lugar es solo un descampado, cierto?, preguntaba. ¿Tienen mi permiso?, decían. Jim, ciudad fortaleza de Hei, base de la fortaleza de las fuerzas japonesas. Mientras tanto se veía una base y cerca de ellos, en la base de una montaña, un gran castillo. Ciudad fortaleza de Hei, gruesos muros de una dureza sin igual. Provisiones de sobra ante un asedio. 3.000 jinetes, 7.000 arqueros y 20.000 soldados a pie, incluso caballeros alados. Somos inconquistables. Invulnerables, decía el sujeto encima de las torres mirando. General, no, las fuerzas de defensa de japonesas acaban de llegar. Hagamos esperar. Atreverse a instalar una base en nuestro patio trasero. No pienso que se burlen de mí como hicieron con la marina. Vaya, vaya, les doy la bienvenida como caballeros de Japón. ¿Cómo era que se me había olvidado?, preguntaba el general No de forma burlesca. Fuerzas terrestres japonesa de autodefensa, somos la 7ª división. Y yo soy Uchida, decía mirando al general. Mire su ropa, parece semejante disfraz, decía en voz baja su consejero. Por favor, general, pare antes que nos escuchen, le decía el consejero a No. Como eres un compañero de profesión, estoy seguro que podrás observar que Hei es una fortaleza inexpugnable. Juramos por nuestro honor repeler las fuerzas de Louria. No hay forma de que sus hombres abandonen la base que han levantado, decía el general No a capitán japonés. Al final lo ha dicho en voz alta, decía el consejero decepcionado. Esto es peligroso, ¿cierto? Esto puede ocasionar un incidente diplomático. Los dos se quedan viendo, el general japonés y el general de Watoine. Lo entenderemos, daremos apoyo en la retaguardia. Sin abandonar nuestro campamento, sin embargo, tenemos una petición. Queremos trasladar personal de observación a la ciudad fortaleza. Lo entiendo, a final de cuentas tú también tienes que entregar información a nuestro país. Gracias y nos disculpa, iremos a regresar a nuestra base, decía el capitán. Los demás se quedaban callados, sorprendidos ante tal situación. Vaya decepción, ¿acaso los soldados japoneses no poseen orgullo?, decía el general No, preguntándose por lo recién sucedido, mirando por la ventana pensativo. Por un instante pensé que no aceptaría nuestra solicitud, general, parece tener una personalidad muy estricta, decía un soldado de alto rango al lado del general. Al final todo ha salido bien, no vamos a enviar personal al frente, lo que nos es favorable, decía el general.
Hina reino de Louria. El rey de Louria se quedaba mirando pensativo. Aunque es un hecho incuestionable haber perdido la batalla naval, el contenido del informe es del todo absurdo. Recomiendo que hasta no haberlo revisado. No. Volveremos a enviar la marina durante un tiempo, decía sudando el consejero del rey de Louria. El rey se quedaba pensativo y en silencio, en respuesta a este contratiempo pretendiendo capturar la ciudad fortaleza, empleando la ciudad de Jim como base de operaciones. Espero grandes resultados de esta acción. También espero que no te conviertas en una decepción más, le dice el rey a un general. Estoy agradecido, su majestad, le dice haciéndole una reverencia. Se muestra en el mapa Jim, Egei y en la mitad refugiados de Jim, una caravana de elfos, iban a pie, otros en carrozas cargando gente en ellas mientras avanzaban a paso lento. En otra escena, hermano, estoy cansada, no podemos descansar un rato, le decía una niña elfo a su hermano. Aguanta un poco más, solo tenemos que caminar hasta llegar a Egei. Él le respondía, mira, ya hemos podido verla desde aquí. Es verdad, la puedo ver, intentaré lo mejor que pueda, decía la niña. Al momento escuchaban unos caballos cabalgando. Habían lanceros encima de los caballos. Los elfos se estaban percatando, y miraron la bandera de Louria. Es la caballería de Louria, gritaba uno de los elfos. Corran, huyan rápido, gritaban muchos elfos asustados. Oye, mira lo que tenemos aquí, un grupito de elfos, decía el general del ejército de Louria. Vigilar y otear el terreno son tareas muy aburridas, ¿no te parece?, le decía el general a uno de sus subordinados. Mira tú qué espléndida vista tenemos aquí, decía mirando las hermosas elfas. Jim es una excelente ciudad, ¿no te parece, capitán? Tenemos algo de diversión. Lo de ustedes es irremediable, pero no tenemos más opción, así que nos toca divertirnos un poco. Entonces empezaron a correr los caballeros de Louria en dirección a los elfos refugiados de Jim. Sígame, es hora de iniciar la carnicería. Seguían corriendo uno tras de otro en la caballería. Hermano, tengo miedo, le decía la chica elfo a su hermanito. Suelten las pertenencias y salgan corriendo, salgan del camino. Dispérsense por los pastizales, decía el capitán encargado de escoltarlos. Habían soldados de Louria con lanzas esperando para atacar, mientras los caballos jadeaban ferozmente. Los hermanitos elfos corrían desesperados jadeando. Se cayó la chica elfo y el hermano elfo se paraba al percatarse. Lo siento, hermano, ya no puedo seguir corriendo, le gritaba la chica elfo llorando a su hermano. No te preocupes, hacia yo te protegeré. El chico elfo se agacha a recoger un palo del suelo. Se paraba delante de su hermana con el palo para protegerla. Solo se veía la caballería encarnizada corriendo. La niña se arrodillaba a rezar diciendo, oh Dios, por favor, ayúdanos. En los recuerdos de la chica elfo se acordaba cuando vivía con madre. En la casa le decía, madre, cuéntanos la historia del dios del bosque. La del dios del bosque o la del rey demonio. ¿Cuál de ellas?, le decía la mamá a ellos. La del rey demonio, decía la chica elfo. Su hermano aceptaba diciendo, sí, esa. Hace mucho, mucho tiempo, decía la mamá de los niños elfos. El rey demonio apareció en el continente norte. Con el paso del tiempo cruzó el mar hasta llegar al nuestro. La lucha fue tan devastadora que la gente tuvo que retirarse al bosque donde residía el dios del bosque. El dios del bosque solicitó la ayuda del dios del sol, y este envió a sus emisarios a los elfos. Los emisarios del dios del sol usaron naves divinas, con las que quemaron la tierra, y con la ayuda de los héroes de las 4 razas, elfos, enanos, humanos y demi-humanos, el rey demonio fue sellado y así se salvó el mundo. ¿Qué dices sobre eso de sellado? ¿Qué le pasó al rey demonio?, preguntaba el chico elfo a su madre. Fue sumido en un profundo sueño del cual nunca pudo despertar. ¿Qué harías entonces? Me convertiré en un héroe capaz de derrotarlo. Rezaré a Dios para que nos ayude, decían los niños. En la realidad la niña seguía arrodillada orando al dios del sol. Boom, sonaba una bomba detrás de la caballería. El general enemigo se quedaba viendo lo que pasaba, cómo se quedaban quemándose en el piso. Dispérsense, si no se separan los harán desaparecer, decía el general a sus caballeros. Tisich cometió un error al creer que fueran simples campesinos, así que hay archimagos entre sus filas. Se veía cómo se alineaban para barrer el campo donde estaban los elfos. Se veían unos proyectiles en el aire. Está bien, empezaremos desde un solo flanco y luego, boom, se escuchaba el sonido de las bombas desarmar todas las filas lourianas. El caballo del general se levantaba relinchando del susto. Venía un helicóptero apuntando y disparaba un proyectil. Pero decía sorprendido, ¿pero qué demonios es eso?, decía mirando el proyectil dirigirse justo hacia él. Boom, lo desmembraba. Al solo quedar humo que salía del suelo y los helicópteros barrían la zona revisando. Los elfos estaban perplejos viendo lo que estaba pasando. Salía otro proyectil del helicóptero mientras los elfos se percataban, se asustaban. Boom, veían volar a los jinetes. Con todo y caballos, corrían en todas direcciones, pero caían los misiles por todos lados. Los elfos miraban el campo de batalla, los helicópteros en el aire y en el suelo los caballeros lourianos masacrados. Los soldados de Louria han sido masacrados, decía uno. Nos hemos salvado de verdad, son aliados, decía otro. Más de esas cosas están llegando, y hay gente saliendo de ellas. ¿A qué vienen esos atuendos? No parecen guerreros ni magos. Mira eso, hermano, decía la niña señalando la cabeza de un soldado con la bandera japonesa. Mírase de allí, también señalando a otro lado. Se veía la
Bandera japonesa en los aviones y allá también y en los helicópteros. Es el emblema del dios del sol, decía los hermanos elfos. ¿Hay algún herido que necesite ayuda?, decía el soldado japonés. Todos se quedaban en silencio mientras el hermano agarraba a su hermanita que se tapaba la boca. Decía el sujeto un poco incómodo. Se escuchaba un paso en el pasto. El chico les pregunta si son enviados del dios del sol. ¿El dios del sol?, se preguntaban los japoneses. O puede que se deba al sol en nuestras banderas. Así que deben estar confundiéndolo con otra cosa, decía el soldado japonés mientras el chico elfo sonreía encantado. Bueno, es solo la historia de un niño, así que no creo que haga mucho daño seguirle el juego, decía el soldado japonés dentro de sí. Así es, hemos venido a salvarlos. Esa es la razón por la que estamos aquí, les decía mientras el helicóptero se movía fuertemente detrás de él. Todos los elfos se quedaron impresionados. ¿Lo escuchaste, han sido enviados?, decía uno. Si te pones a pensarlo, navíos capaces de surcar los cielos. Magia que quema la tierra, el emblema de las leyendas, decía otro elfo. Antes que nada estamos de fiesta celebrando nuestro primer año, de recorrido celebrando la creación del canal, y el 9 de este mes cumplimos también de haber subido nuestro primer video. Gracias a todos ustedes ya somos 1196 y todos los que faltan, les agradecemos a los donadores como el Capibara de la Noche, fiel donador del canal, y a los miembros como Delta22, te invitamos a unirte a los miembros del canal y apoyarnos como agradecimiento. También te invitamos a ver el siguiente capítulo de Reencarne como un dios malvado, capítulo final, la caída de un dios.